Bueno, como han estado siguiendo, ¿verdad? Las transmisiones durante estas semanas hemos estudiado el libro de Habacuc y hoy llegamos a la conclusión que también coincide también con el relevo que tendremos en los distintos tiempos de enseñanza, por lo que la próxima semana estaremos entonces con la escuela dominical y el próximo año, si el Señor lo permite, retomaremos a los profetas menores. Habacuc capítulo 3. La exposición estará basada de los versículos 16 al 19, pero leamos el capítulo completo. Dice así la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Si hay una circunstancia que nos hace pasar por varios estados de ánimo, es el de una operación médica. Ya sea para uno o para un familiar, el recibir la noticia
siempre lo enfrenta uno con diversas sensaciones y yo creo que si somos francos, pues todos en cierta medida también podemos tener esa sensación de temor. Si la fecha se anuncia con mucho tiempo, es posible que por varias semanas uno esté tranquilo, pero inevitablemente vendrá la fecha de la operación. Se acerca y entonces pueden venir muchos pensamientos a la mente de uno. En especial también unos han sentido esa responsabilidad cuando es uno el que tiene que firmar, ¿verdad?, esa autorización para el procedimiento que se tiene que realizar. Porque incluso hasta para operaciones sencillas, ¿verdad?, siempre hay aclaraciones que se tienen que realizar. Y a veces uno dice, no sé si seguir leyendo todo lo que puede salir mal. Pero usted está dando el consentimiento de que se proceda con la operación. Pero por lo que le han explicado a uno, la mejor opción sigue siendo operarse. Por lo tanto, no firmar y no operarse no es una alternativa. Esta ansiedad puede aumentar si de antemano se nos ha dicho que la operación es ya de por sí delicada, que conlleva altos riesgos. Entonces, hay todavía mayor preocupación. Pero incluso hasta con una operación de rutina, de esas que llaman ambulatorias, a veces pasan las horas y uno no tiene noticia y uno se habrá preguntado, ¿fue que algo salió mal? Está uno esperando, ¿verdad?, que venga el médico, que venga la llamada para decir, ya pasó la operación, la persona se está recuperando. Y uno se pregunta, ¿habrá pasado algo? Uno puede recordar, para los que son creyentes, que la vida de uno está en las manos de Dios. Sin embargo, son situaciones como estas que prueban la fe. ¿Cuál será el resultado? Debo descansar en Él cualquiera que éste sea. Ahora, con mucha frecuencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos la gran alegría de que se nos dice que podemos entrar a la sala de recuperación, ver a la persona, intercambiar sonrisas, ahí está, nos podemos ver nuevamente, se está recuperando, la operación salió bien, gracias a Dios. ¿Y si no fuera así? Habacuc, el profeta que inició este libro con preguntas a Dios, con dudas acerca de cómo el Señor iba a resolver dos asuntos. Primero, cómo iba a tratar él con el pecado del propio pueblo. Señor, hay violencia por toda la tierra. Y segundo, ¿cómo era esto de que Dios iba a castigarlos utilizando a una nación más pecadora? A los babilonios. Pero vemos ahora que hemos leído el capítulo 3, cómo está terminando Habacuc, con palabras de alabanza. Las dudas se han ido, ahora hay una fe fortalecida. Ahora él está suplicándole al Señor, haz lo que tienes que hacer, aviva tu obra. Oh Señor, haz, actúa. ¿Por qué? Porque ya lejos de las inquietudes, lo que está es la certeza de que Dios siempre es justo en todo lo que hace. Él está confiado en que Dios siempre estará ahí para su pueblo, así como lo hizo en el pasado, así como Dios salió de Temán, así como los guió por todo el camino durante el éxodo, durante el desierto y hasta llegar a la tierra prometida. Él siempre salió en socorro de los suyos. Salió en socorro también de los ungidos que preparó y sin duda, como veíamos, salió en socorro de el ungido, con U mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, del Mesías, Él nos rescató de nuestros pecados para vivir para Dios. Pero llegamos a estas palabras tan conocidas, ¿verdad?, de Habacuc, en especial a partir del versículo 17. Aunque yo considero que el 16 forma parte de esta última sección, ¿verdad? Pocas veces las personas citan a partir del verso 16, sino que empiezan con el 17. Pero en todo caso hay una muy buena razón por la que este pasaje es tan conocido y sin duda la otra gran porción conocida de Habacuc justamente con el pasaje de que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque este pasaje viene a cerrar el mensaje del libro. El justo vive por la fe sin importar las circunstancias. Porque no hay otra manera de vivir. Realmente, para el creyente, vivimos por fe, no por vista. Cada día lo debemos vivir así,
aunque vengan aquellas cosas que tememos. Quiera el Señor hoy, entonces, que al ver el contexto de esta alabanza, no solo entendamos mejor el pasaje, a pesar de que nos es tan conocido, sino que seamos capacitados para responder con fe ante la adversidad y conozcamos ese gozo en el Señor en medio de la aflicción. Por lo tanto, los 2 puntos que traigo para hoy son sencillos. En primer lugar, veremos las distintas circunstancias en las cuales la fe es probada. Y en segundo lugar, cómo debemos responder por medio de la fe a ellas. El versículo 16 inicia una transición. Oí y se conmovieron mis entrañas. Y si uno sigue leyendo, ¿verdad? El resto del pasaje realmente trae un contraste. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc ha venido recordando, ¿verdad?, esos hechos poderosos de Dios, esos actos redentores de Dios en el pasado, en la historia. Pero ahora Habacuc vuelve al presente, ¿verdad? Él ha iniciado con la petición, oh Señor, aviva tu obra. En segundo lugar, tiene la certeza de que esa petición, como todo lo demás, será contestado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho en el pasado. Él siempre ha salido en rescate de su pueblo. Pero por un momento Habacuc vuelve al presente y dice, temo. Temo, porque lo que viene es terrible. Se conmovieron mis entrañas. Vean, hermanos, el lenguaje aquí es muy explícito, ¿verdad? Está hablando de alguien que estaba en agitación. Sentía ese vacío en el estómago. Por un momento, al oír toda esta revelación, Habacuc quedó con un temor que debemos entender bien, porque es una frase que impacta y entiendo al menos que es clave para que podamos apreciar aún mejor lo que luego viene en el resto de la alabanza. Porque trae un choque. Él está diciendo, Señor, tú saliste para socorrer a tu pueblo, has horadado a los enemigos de tu pueblo, nos has salvado a nosotros mismos, incluso volcando a los enemigos contra ellos mismos. Yo sé, Señor, que tú ya es la victoria. Pero ¿qué oyó Habacuc para que fuera estremecido de tal manera? Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Fue solamente miedo porque vinieran los babilonios? Por el contexto del salmo, de este salmo de Habacuc, hay una expresión que no podemos pasar por alto y la tenemos en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esto tenemos que verlo en conexión entonces ahora cuando él vuelve y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. De nuevo, Habacuc no solamente está expresando un temor o el verse sobrecogido solamente por el hecho de que vinieran los babilonios, sino que toda la revelación completa de Dios es la que él escucha y teme. De hecho, la Biblia de las Américas lo expresa así en la parte que dice, a la voz temblaron mis labios. Ahí se lee en algunas otras versiones, a tu voz temblaron mis labios. Entonces, claramente, no era la noticia solamente de la invasión babilonia, sino la revelación de Dios. Habacuc temía a Dios y temía a lo que Dios había revelado. Porque precisamente esa fama, ¿verdad? He oído tu palabra, que también podríamos decir, he oído tu reporte. Yo sé lo que tú has hecho. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé de tus actos redentores. Pero cuando Habacuc recuerda todas esas imágenes del monte de Sinaí y todo lo que el Señor hizo a través de las edades al salvar a este pueblo ingrato, él teme. ¿Por qué? Porque hablamos de una voz tronante. Hablamos de fuego y humo. Hablamos de montes que se agitan.
Hablamos de aquel que abría la tierra para tragar a sus moradores. De aquel cuya expresión se podía decir que las plagas iban delante de él. Y precisamente este Dios temible iba a usar a esta nación igualmente violenta y pecadora, como lo eran los babilonios. Habíamos recordado en otro momento cómo le sacaron los ojos al último rey. Mataron a sus hijos enfrente y luego lo dejaron sin vista. Y cómo saquearon a Judá y los dejaron sumidos en la pobreza. Habacuc sabía, Dios es justo, pero la prueba que viene de parte de él es dura, porque estos babilonios son violentos, son perversos, no conocen la misericordia. Y el profeta sintió ese miedo que provoca un vacío en el estómago. Su cuerpo estaba agitado, sus labios también reflejaban ese temblor. Fue algo muy profundo, al punto que él dice que pudrición entró en sus huesos. Pudrición o carcoma, podríamos decir también. Era algo bien interno. Hermanos, las aflicciones del alma repercuten en nuestro cuerpo. Somos cuerpo, somos alma. Esta relación no se puede negar, y en varias ocasiones debemos admitir que lo que nuestro cuerpo resiente tiene una raíz espiritual. Al escuchar ese mensaje temible, el cuerpo del profeta tembló. Pero sabemos que no fue solamente la invasión babilónica la que el profeta tuvo en mente, porque el versículo 17 vemos que ahora él se extiende a otra multitud de circunstancias. No es solamente la invasión, no es solamente el saqueo que pudieran enfrentar, es que el profeta va a expresar que se ha mentalizado que así sea la invasión de los babilonios o cualquier otra cosa, él entiende que su fe va a ser probada y está reconociendo una diversidad de situaciones que podrían venirles. Y empieza así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. La lectura de este pasaje por sí sola, ¿verdad?, nos da una idea de lo que Habacuc dice. Aunque todo lo demás falte, yo sigo teniendo a mi Señor. Y verdad, progresivamente él va añadiendo elemento tras elemento al punto de quedar sin nada. Pero a la vez, yo no quiero que pasemos rápidamente por ellas, ¿verdad?, descuidadamente, sin de verdad considerar todo lo que está implicado cuando Habacuc dice, aunque todo esto me falte. Porque estamos hablando de una sociedad agrícola, donde los cultivos eran sumamente importantes, cultivos dañados, eso era crítico. Que se perdiera una cosecha era realmente catastrófico. Y también lo mismo con perder los animales, con el ganado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó preocupado pensando si la higuera estaba floreando o no? Yo nunca me he levantado preocupado por una higuera que tuviera flores. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por una plaga que pudiera haber dañado las vides? El viñedo. ¿Cuántos de nosotros nos vimos en problemas porque un día amaneciera el olivo sin aceitunas? ¿Verdad que no hemos tenido ese tipo de preocupaciones? Ninguno de nosotros vive ahora mismo dependiendo de esas plantaciones, al menos directamente. Como tampoco nuestra subsistencia depende de cuidar a las ovejas de los lobos o de los ladrones, o si las vacas están teniendo el suficiente pasto. Nuevamente, directamente no nos afectan, aunque siguen habiendo personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Pero por muchos siglos, estos elementos que leemos acá fueron la dieta y fueron el sostenimiento de las personas.
Muchas veces cuando leemos en la Biblia acerca de la higuera, realmente lo que se enfatiza que es el fruto, los higos de los cuales se hacían masas y panes. Eso era muy frecuente que se diera para comer. También las uvas, claramente sabemos que de ahí que se obtenía lo necesario para producir el vino, que era la bebida más común que se utilizaba. Igual también, en algunos casos, también una parte se separaba para preparar las pasas, que también eran parte de la alimentación. Lo mismo podemos decir con el aceite que se podía obtener del olivo. Era, de nuevo, como tenemos hoy nosotros, la oportunidad de utilizarlo para la preparación de diversos alimentos. Las ovejas, luego por su parte, servían para la lana y el resto del ganado para obtener leche y ocasionalmente carne, porque no era tampoco tan frecuente que usted tuviera muchos animales y que los matara todos ellos. No se comía carne todo el tiempo. Y recordemos que algunos de estos animales también tenían que ser apartados para el sacrificio que era dado a Dios. Pero para nosotros hoy conseguir higos dulces, panes, una botella de vino, aceite de cualquier tipo, porque ya no solo de olivo, se puede conseguir de aguacate, canola, un montón más. Leche en sus diferentes presentaciones, carne y ropa, es un asunto de ir a un supermercado. O, como está siendo frecuente en nuestros días, que lo traigan a la casa. Pero ¿qué tal si no tuviéramos para ir al supermercado? Si nos trasladamos y tratamos de adecuar un poco lo que el profeta está describiendo, entonces ya podemos empezar a entender cuáles son las circunstancias que él está mencionando y en las cuales él está tomando una determinación para responder con fe. Porque tener salud y tener trabajo son dos de las bendiciones, por no decir las únicas, que hasta los incrédulos reconocen. Que qué bueno es tener trabajo y salud. Y sin duda los creyentes debemos reconocer que también es algo bueno de parte de Dios. Pero es lo primero que viene a la mente de las personas, tener salud y tener trabajo. Por lo tanto, una propuesta para leer Habacuc 3:17 en nuestros días podría ser como la que sigue. Aunque me quede sin trabajo, ni prospere en mis negocios, aunque se hayan acabado los ahorros y el carro ya no arranque, y no tenga con qué comprar para llenar la alacena, y me sienta ahogado por las deudas, y no tenga para pagar la casa. O también podríamos expresarlo de este modo. Aunque el cáncer venga a mi vida, ni la quimioterapia dé resultado, aunque se extienda a otras partes, y sean semanas de vida las que me resten, y esté postrado en la cama, y se desvanezcan mis sentidos. Estas no son las palabras típicas de una alabanza. Pero aquí el profeta está alabando a Dios. Aunque falte el fruto de la higuera, de la vid, del olivo, aunque me quede sin mis animales. Está bien y debemos dar gracias a Dios por la salud y el trabajo, por los aumentos, por los ascensos, por los hijos que nos da. Pero si solo ahí podemos ser agradecidos y cantar alegres a Dios, me temo que entonces no seríamos diferentes a muchas personas. Pero ¿qué haremos cuando no sea así? ¿Qué haremos cuando lo que usualmente es la bendición en la vida no esté? De esos favores que Dios da. Ahí la fe es probada. Nuestra fe es probada cuando viene el desempleo, cuando la enfermedad se agrava, cuando el hijo o la hija rebelde se va de casa, ya no nos quiere escuchar, o cuando el marido incrédulo, en lugar de mostrar apertura con el paso de los años, más bien parece endurecerse más. Ahí la fe es probada. A diferencia de muchos movimientos que solo buscan equiparar la bendición de Dios con asuntos materiales, hay quienes pueden dar testimonio que ha sido cuando el Señor les salvó que las pruebas verdaderamente empezaron, que se vieron en circunstancias que antes no se hubieran imaginado
y que en su impiedad hubieran resultado y lo hubieran resuelto de una manera muy diferente. Pero a diferencia del orgulloso, del incrédulo, que puede verse sobrecogido por el temor y la ansiedad, en lugar de buscar enfrentar la aflicción haciéndonos los fuertes, los valientes en nuestras propias fuerzas para gloriarnos a nosotros mismos, el justo vive por la fe y responde por fe. ¿Cómo respondemos nosotros a las muchísimas circunstancias que podrían venir a nuestra vida para probarnos? ¿Cómo lo hacemos? En este mismo pasaje tenemos algunas respuestas. Lo primero es que nosotros respondemos a la adversidad y a las distintas circunstancias que prueban a nuestra fe acudiendo a las promesas de Dios. Cuando nuestra fe es probada, las promesas de Dios vienen a nuestro auxilio para fortalecernos. De este modo, en este mismo versículo 16, aunque estamos viendo a este profeta que está abatido por el miedo, tembloroso y pareciera sin esperanza, hay un cambio drástico que ocurre en él y que en el mismo pasaje se nota. Vean lo que también nos dice el verso 16. ¿Verdad? A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Otro contraste. Si primero Habacuc estaba recordando los hechos poderosos de Dios para volver al presente y hablar un momento acerca de ese temor que lo invadió, ahora otra vez nos hace un cambio y nos dice, pero estaré quieto en el día de la angustia. Aunque había un temor a Dios y por un temor también por lo que vendría, Habacuc dice que en ese día, en el día de la aflicción, en el día de la invasión, en el día del castigo tan terrible que vendría, estaría quieto. Como leemos en otras versiones, que tranquilo esperaré. Tranquilo esperaré. ¿Cómo y por qué? Bueno, la redacción del pasaje divide a algunos comentaristas. Algunos dicen, ¿de cuál invasión está hablando el profeta? ¿Está hablando de la invasión de los babilonios a ellos? ¿O está hablando más bien del día en que los invadieron, es decir, a los babilonios, les llegaría la invasión? ¿Qué era lo que estaba aguardando el profeta? ¿Qué era lo que él iba a aguardar con paciencia y con tranquilidad? ¿El día que viniera la invasión a ellos o el día que viniera el castigo a sus enemigos? Yo personalmente creo que el pasaje, a como está expresado, nos está indicando las dos cosas. Que Habacuc, por un lado, está diciendo, yo tranquilo esperaré el día de la angustia, cuando sea que venga, pero también está esperando aquel día cuando suba al pueblo el que lo invadirá. ¿Por qué? Porque precisamente el tema del libro ha sido, en parte, esa respuesta al profeta diciendo, Habacuc, yo castigaré a los babilonios. Usted aguarde. El día de la caída también vendrá para ellos. El siervo del Señor dijo, estoy abrumado, pero estoy tranquilo porque el Señor al que sirvo está detrás de todo esto, tanto de la angustia que me vendrá como de la calamidad para los que hacen lo malo. Lo que viene no será una desgracia sin sentido, será terrible, pero Dios está ahí. Ahora él podía aguardar con esperanza, con confianza. Es temible, lo sobrecogió, pero en última instancia podía tener paz en su ser. Vivir por la fe no significa nunca sentir miedo. Vivir por la fe no es nunca temer. Vivir por la fe es confiar en Dios cuando el temor viene.
cuando la incertidumbre nos azota, cuando las dificultades y problemas parecen no acabar, cuando esa sombra parece más bien extenderse y cubrir con su oscuridad, en nuestra vida yo puedo tener paz, yo puedo estar tranquilo porque Dios habló y nunca miente. Él es fiel y poderoso para llevar a cabo lo que ha prometido. Y puedo decir con el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Así estaba el profeta. Viene algo muy duro, Señor, pero en última instancia puedo tener paz, estoy tranquilo porque ya me respondiste. Ya me dijiste, el justo vive por la fe y el orgulloso no agradará a mi alma. Él ha dicho que está y estará conmigo. Sus hechos en el pasado así lo demuestran. Nunca ha dejado a su pueblo solo. El que ha dado al Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo debemos entender eso? Cuando precisamente el profeta está claro de que puede sufrir en su vida todo tipo de escasez. La promesa de que aquel que dio al Hijo para salvarnos y nos dará todo lo demás, debemos entender lo que es conforme al propósito por el cual nos llamó. El Señor nunca nos detendrá algo que sea necesario para hacernos cada vez más conformes a la imagen del Hijo. Ese es el propósito con el que fuimos llamados. Ese es el propósito con el cual nosotros podemos entender que todas las cosas son para nuestro bien, para hacernos conformes a la imagen del Hijo. Y tener entonces esa garantía de que aunque falte todo lo demás en la vida, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo. Él nos dará todo para que seamos conformes a la imagen del Hijo, para que lleguemos a la meta, a la glorificación. Y por ello puedo descansar en que todas sus pruebas y que todo lo que acontece en mi vida es para mi bien. Por eso, ante la pregunta, ¿cómo podemos tener paz en medio de la adversidad? La respuesta es trayendo a nuestra vida las promesas de Dios, su palabra. La tranquilidad de la que el profeta habla en este pasaje no fue que él se quedó ahí sentado pasivamente sin hacer nada mientras un pueblo los estaba saqueando. No fue literalmente quedarse quieto, sino que él pudo ejercer su fe al temer a Dios y a su palabra que había oído. De este modo, cuando nos vemos flaquear, el creyente entonces trae a su memoria la riqueza de las Escrituras para que la fe sea fortalecida. Un creyente que se ha dedicado a saturar su mente de la palabra de Dios tendrá a su disposición un arsenal de versículos en los cuales meditar. Muchos no son conocidos con simplemente hacer una búsqueda, si buscáramos solamente por tener paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tampoco nos dejó sin palabras de ánimo, de esperanza para nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4, 6 y 7. Y podemos seguir añadiendo muchos más versículos. Pero por supuesto, memorizar versículos, repetirlos en la cabeza, meditar en todo el consejo de Dios, no es que por sí solos vayan a hacer que tengamos trabajo o que vuelva la salud, pero por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, podemos conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque está ahí, hermanos, está garantizado. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahí es donde ejercemos la fe. Yo le voy a creer a Dios que en medio de la aflicción, en medio del afán, yo voy a Él en oración y conoceré una paz que está más allá de toda comprensión. ¿Tranquilo en el día de la angustia? Sí, porque mi vida y todo lo que sucede en ella está en manos de Dios. Puedo clamar a Dios con oraciones saturadas de su palabra y ser convencido por el Espíritu para ser fiel y no desesperar. Pero Habacuc no solamente nos muestra la paz que viene como resultado de recordar las promesas de Dios. Es que vamos a leer ahora acerca de una determinación a gozarse, incluso a pesar de, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No solamente podemos experimentar tranquilidad y paz, sino también un gozo que está más allá de todo entendimiento. El creyente puede responder con gozo. Ese gozo que solamente viene como fruto de la fe y fruto del Espíritu Santo. Precisamente acabo de recitar Gálatas 5:22 para los tres primeros. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Con todo, está diciendo el profeta, a pesar de todo esto, aunque me quede sin nada más en esta vida, yo me alegraré en Jehová. La forma que está redactado da a entender, o sea, es la forma más clara posible de decir, yo voluntariamente determino, he decidido que a pesar de que todo esto falte, yo me alegraré en Jehová. Es una resolución. Y tiene que ser así, porque este gozo no depende de las circunstancias. Aunque todo eso falte, yo me alegraré en Jehová. Esa es la respuesta de la fe. Un acto. Una respuesta consciente. Que no pierde la mirada en su Señor, aunque todo lo demás esté turbio. La segunda parte del versículo, ¿verdad? Porque primero dice, a pesar de todo, o con todo esto, y aún así, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué es alegrarse en Jehová? La segunda parte, ¿verdad? En este paralelismo hebreo nos da todavía mayor información, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alegrarse en Jehová es gozarse en el Dios de mi salvación. Sí, hermanos, debemos ser felices por el simple hecho de saber de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero quiero que noten lo siguiente, antes que la salvación incluso, ¿dónde es que está el énfasis? Está en la persona, en el ser de Dios. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No dice, me gozaré en la salvación de Jehová. No, me gozaré en Dios, que resulta ser el Dios de mi salvación. Una cosa es buscar a Dios por sus dones y otra cosa es amar al dador de los dones. Es distinto gozarme en su persona. A quien yo amo, en quien yo me gozo, en quien yo me alegro es Dios mismo.
por lo que Él es, y en segundo lugar, por lo que ha hecho por mí en el Hijo. Así como el profeta dijo esto considerando la violencia y la destrucción que les vendría, él estaba resuelto. Así fuera entonces por los babilonios o por cualquier otra cosa, fuera en escasez o en abundancia, con cosechas o sin cosechas, yo me alegraré en Jehová. Puedo tener esa felicidad que no depende de los bienes materiales, de la salud o de cualquier otra situación. O haciendo eco, ¿verdad?, a las palabras de Pablo en su carta a los Filipenses. He aprendido a contentarme, ya sea en abundancia o en escasez. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido, como le escribió a los Filipenses, que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo. Pero sí, ese es el mensaje de las Escrituras, va contra todo sentido. Gozo y felicidad y alegría en medio de tales dificultades, ¿sí? Si nos adelantamos un poco a las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5, podemos buscar Mateo capítulo 5, el inicio de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Empieza el Señor a decir lo siguiente en el versículo 10. Bienaventurados, felices, sumamente gozosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese era un motivo de gozo y alegría para nuestro Señor Jesucristo. Gócese cuando padezca por causa de la fe en mí. Y realmente todo el inicio del Sermón del Monte es ir en contra de toda expectativa. El Señor está diciendo que son felices, dichosos los que tienen hambre, los que tienen sed, los que son pobres, los que lloran. El Señor va contra toda la expectativa de lo que el mundo tiene como parámetro de alegría y felicidad. Porque la fe nos cambia para ver todo diferente. Sí. Felices los que lloran, porque les aguarda la consolación que solamente el Señor da. Él enjugará toda lágrima. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque el Señor promete saciarlo. Bienaventurado el que reconoce su pobreza y miseria espiritual, porque para los tales es el reino de los cielos, no para los orgullosos, no para los que creen que están sanos y que no necesitan médico. Jacobo en su carta hace un eco resumido del Sermón del Monte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Tened por sumo gozo. No cuando tenga una prueba, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Eso lo podemos tener como la cima. El gozo en esta vida. Definitivamente no pensamos así frecuentemente. Por supuesto, esto no es desear las dificultades solo por desearlas. Esto no significa ir y meterse en problemas y tomar decisiones necias para complicarnos la vida, sino que es algo que viene como causa de la fe. Como luego también Pedro, ¿verdad?, recuerda en sus cartas. O sea, si padecen, ¿verdad?, haciendo el bien, eso es digno de alabanza. Pero si padece por hacer el mal, y merecido lo tiene. Pero el creyente sabe que se puede conducir en esta vida buscando agradar a su Señor, y eso no le va a eximir de padecer en esta vida.
Por causa de nuestra fe, podemos tener como algo seguro que viviremos de prueba en prueba. No todos seremos probados de la misma manera, ni con la misma intensidad, pero si somos hijos de Dios debemos saber, como Pablo le dijo a una de las iglesias cuando la establecía en Hechos 14, que sepamos bien que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O como también le escribió a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Bueno, no solamente respondemos a las adversidades trayendo a nuestra memoria las promesas de Dios y conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente con esa determinación a alegrarse en Jehová, sino que atravesamos las pruebas con la fortaleza que Dios da. El Señor nos fortalece para seguir soportando las muchas pruebas que vendrán, porque terminada una prueba sepamos que vendrán más, pero el Señor nuevamente no nos deja solos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él es mi fortaleza. Esa es mi fuerza y me fortalece aún más. Estas palabras son un eco de uno de los salmos que tenemos de David, de hecho, que también aparecen en 2 Samuel 22:34. Cuando leemos ahí que este fue el salmo que David escribió cuando Dios le libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Qué es lo que reconoce David cuando entonces escribe eso? Yo fui el que me salvé, fui inteligente para escapar de las manos de Saúl. No, el Señor me fortaleció. Él fue el que hizo mis pies como de cierva. ¿Quién es quien nos adiestra, hermanos? Es el Señor. Él es el que nos da las fuerzas en los momentos difíciles. Nuestro buen Dios. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a todos los que en Él confían. Nahum 1:7. Esto no se trata de mostrar quién es más fuerte en sí mismo. El propósito no es llevar la atención sobre nosotros y decir, vean cuántas pruebas he soportado en mi vida. Es Dios quien nos fortalece de manera que el mundo y otros creyentes se admiren no de nosotros, sino de nuestro Dios. Es que es impresionante, no sé cuántos han visto a este tipo de cabras que pueden escalar esas montañas casi perpendiculares y las alturas que alcanzan, y uno dice, ¿cómo se puede vivir ahí? Bueno, de la misma manera, entonces, cuando muchos vean cómo podemos atravesar las pruebas resistiéndolas por la fe que el Señor nos da, dirán, no, qué grande es usted, sino qué grande es su Dios. Y nosotros le podemos decir al mundo, no soy yo, es Dios quien es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de ciervas. Le podemos decir al mundo, no, sí, claro que he sentido miedo, he tenido temor, pero he conocido una paz, un gozo y una fuerza que vienen de Él. Por eso la gloria es para Él. Es posible esa vida, ¿verdad? Porque uno dirá, es que quizás esto solo estaba al alcance de hombres como Habacuc, que tuvieron esa revelación directa de Dios. Hermanos, el testimonio a través de los siglos es que Dios hace los pies de los suyos como pies de ciervas. El testimonio de muchos aquí también, cuando empezamos a conocer lo que el Señor ha hecho en la vida de mis hermanos, yo soy animado cuando sé que también el Señor ha sido la fortaleza de ellos. Vamos nosotros a dar consuelo y salimos nosotros consolados al ver lo que Dios está haciendo ahí. Habacuc nos enseña entonces, hermanos, que Dios es justo en todos sus caminos. Podemos y nos enfrentamos a las mismas preguntas que el profeta tuvo. Señor, hay tanto mal en el mundo. Señor, ¿es así como actúas? Podemos a veces enfrentar esas mismas preguntas, pero tenemos una ventaja.
ya tenemos las respuestas. Habacuc tuvo que esperar sobre su guarda como atalaya, ¿verdad? Él estuvo esperando la respuesta del Señor, pero nosotros ya la tenemos aquí escrita. Ya sabemos que Dios es justo en todo lo que hace. Él es bueno siempre, no se le puede acusar de mal. Es el Dios santo, muy limpio de ojos para ver el mal y por lo tanto traerá castigo severo para los orgullosos. Pero Él es, para los suyos, refugio, motivo de gozo, alegría y paz. Yo no tengo hoy que poner ejemplos que se nos vean lejanos, pues estamos viviendo ahora mismo días difíciles. Hay quienes están sin trabajo, hay quienes están viendo sus ingresos reducidos. Estamos siempre con la incertidumbre de un contagio. Y hoy estamos reunidos tan solo una parte de la congregación por causa de las medidas sanitarias. ¿Y qué podemos decir? Sí, hay mucho que lamentar por tantas personas sin trabajo, por tantas pérdidas, por el hecho de que no podamos estar aquí todos juntos, pero con todo, hermanos, aunque no podamos tener nuestros cultos como solíamos, aunque todavía en este momento muchas cosas no eran como quizás estábamos acostumbrados hace un tiempo, podemos ir a la palabra y tenemos motivos más que suficientes para alegrarnos en Jehová. Porque este Dios al que servimos sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios soberano y la iglesia sigue en pie. Este mundo es el mundo de mi Dios. Él lo gobierna y lo llevará todo a su debido fin para que toda la gloria sea para Él. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de adorar a este Dios en espíritu y en verdad por medio del Hijo. Recuerden que era este salmo, era para ser cantado al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Nosotros deberíamos cantar con nuestras voces a este Dios fiel, porque podemos decir juntamente con Job, he aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. Originalmente no estaba la pista. Yo no sé cómo es que no tenemos Oh tu fidelidad todavía grabado, pero yo le dije a Eduardo, yo quería cantar Oh tu fidelidad. Pero parece que hay una tarea pendiente para grabar ese himno. Pero hermanos, al menos quiero leer, para finalizar, la última estrofa. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos el mensaje de Habacuc para nuestros días. Ayúdanos a ejercitar esa fe que nos fue dada no solamente para creer en un momento específico en Jesucristo para nuestra salvación, sino para seguir viviendo por fe. Señor, no sabemos qué tienes para cada uno de nosotros, qué nos estarás quitando, humanamente hablando, y qué estarás dando. Pero de algo podemos estar siempre seguros. Siempre será conforme a tu buen propósito. Ayúdanos para dar testimonio al mundo que es así. Aunque todo lo demás falte, tengo a Cristo. Me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Gracias te doy. Entonces, por estos meses que hemos podido meditar en este mensaje de las Escrituras, ayúdanos a ser fieles a ti. La gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.
Amén.